La Universidad de México, 1551-2001, de Humberto Musacchio, es el ensayo más completo sobre la más antigua institución educativa del país. No es el ensayo de largo aliento de un historiador, sino el de un periodista que al investigar encuentra nota en el recorrido de más de 4 siglos y medio de la historia de la universidad. A pesar de ser una gran institución, entre sus méritos tiene, por ejemplo, que más del 50% de la investigación científica se lleva a cabo justamente ahí. A Musacchio le sorprende el racismo y el clasismo de sus orígenes, el que el porrismo y las camarillas académico-administrativas aún vigentes nacieran en la colonia, el que nunca haya tenido una rectora, como la tiene, por ejemplo, la Universidad Veracruzana, y el que subsistan ritos y mitos sobre la misma. Para hablarnos de todo ello y de más cosas, está con nosotros Humberto Musacchio. Gracias, Humberto, por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Una de las cosas que me sorprenden cuando digo que eres de un saber y de un ánimo enciclopédico es que nos das muestra de que así es como esta historia del periodismo que hiciste hace tiempo y tienes otros volúmenes en tus saberes de esta magnitud. Esa es una antología de periodismo cultural facsimilar. Que no es cualquier cosa, es un trabajo de edición muy minucioso. Y se lee con más gusto, creo. Bueno, también se lee con más gusto. Creo. ¿Cómo surgió la idea de este libro, que es el que nos convoca en esta ocasión? Cuando hice mi diccionario enciclopédico de México, incluí una entrada, una ficha de la Universidad Nacional Autónoma de México y otra de la Real y Pontificia Universidad de México. Por supuesto, me documenté para hacerlo, pero me quedé con el gusto, con la gana de seguir investigando sobre el asunto y he ido reuniendo a lo largo de ya de 40 años información sobre lo que fue la Real y Pontificia Universidad de México y la Nacional. En el caso de la Real y Pontificia lo que sabía era muy poco porque hacíamos la broma cuando yo era estudiante de que los fósiles tenían credencial de la Real y Pontificia. Bueno, lo dices de chiste, pero nos estás demostrando con tu ensayo estupendo que hay muchas cosas que se vienen arrastrando desde la colonia, ¿no? Claro, los anillos de graduación, la toga y el birrete, las ceremonias, la cátedra. La cátedra, pues yo siempre supuse que se le llamaba el acto de enseñar, pero no, la cátedra era una silla en la que se sentaba el profesor a leer. Fíjate. Porque se leía. De ahí viene la palabra lección, de lectura. De lectura, claro. Se leía y al final había preguntas y respuestas. Se leía en latín además y las clases eran en latín y solo las preguntas y respuestas podían ser en español. Qué interesante. ¿Qué datos te fueron sorprendiendo y encandilando más para que seguir investigando a partir de tu primer acercamiento? Bueno, yo que participé en los movimientos estudiantiles de 66, 68, pues lógicamente tengo un enfoque, tengo una visión de las cosas que no necesariamente coincide con la ortodoxia que hay en toda universidad. Y una cosa que me sorprendió cuando la descubrí es que en los primeros 90 años de la Real y Pontificia Universidad de México, los rectores debían ser estudiantes. Los primeros años. Los 90 primeros años. La universidad se creó alrededor de 1550 y hacia 1640 se suprimió esta regla, pero debían ser estudiantes. Sin embargo, fueron pocos los estudiantes que ocuparon la rectoría porque desde el principio fue un puesto muy codiciado por quienes deseaban hacer carrera en la judicatura o en los organismos de gobierno de la colonia. Y eso impidió que todos los rectores de aquel tiempo fueran estudiantes. Los rectores duraban solo un año en su función. Pero bueno, me sorprendió pues porque yo hubiera querido ser rector, claro. Pero de mi casa, no nada más. Por lo menos. Sí. No, pero qué interesante dato porque uno tiene otras ideas del origen. Uno piensa que la institución ya estaba más o menos como la hemos concebido ahora, antes, pero pues esto cambia todo, toda la historia. Bueno, ese episodio me parece que es muy especial y el hecho de que los rectores duraran solo un año también tiene sus asegúnes, diríamos, ¿no? Sí. Porque no alcanzan a desarrollar un programa profundo, ni mucho menos. ¿Y cómo le hicieron, digamos, ahora sí que los maestros o la otra parte de la universidad para quedarse y controlar totalmente el poder interno de la institución?
Bueno, aunque la Universidad de México no era una institución que dependiera de una orden religiosa, lo que sí era, por ejemplo, la Universidad de San Marcos de Lima o la de Dominicana, en fin. Esta universidad, la nuestra, la Real y Pontificia, bueno, pues tenía profesores en su inmensa mayoría de las órdenes religiosas. El alumnado también en buena medida, ahí sí no era tan apabullante la presencia de las órdenes, pero también había muchachos que estudiaban incluso en su orden, en el convento, en el monasterio de su orden, y presentaban exámenes en la universidad. Pero finalmente era una universidad presuntamente laica porque dependía de la corona y del gobierno local. Y un dato también que llama la atención, y lo tienes en tu ensayo, es que aunque no estaba prohibido que los indígenas o la clase popular tuvieran acceso a la universidad, pues había como muchos elementos que los expulsaban, ¿no? Así es. Sobre todo se suponía que no debe haber trabas para que estudiaran en la universidad los hijos de los caciques de la aristocracia indígena. Sin embargo, pues hubo épocas en las que de plano no entró un solo indio a la universidad, y por supuesto los macehuales, los que no tenían títulos, los de a pie, esos de plano no tuvieron entrada, como tampoco la tuvieron los negros. No la tuvieron los judíos porque se suponía que no había judíos en Nueva España, aunque siempre los hubo. En los quemaderos. Y por supuesto nunca hubo mujeres. Aunque hay leyendas de que por ahí hubo una mujer que destacó en la vida universitaria, pero son leyendas. Yo no pude confirmar ese dato. ¿Cuándo empiezan las mujeres a acudir a la universidad? A fines del siglo, bueno, cuando no existía la universidad, curiosamente. La Real y Pontificia Universidad desaparece, la suprime Maximiliano en 1865, pero subsisten las escuelas, por supuesto. Y asisten mujeres, muy pocas asisten mujeres a las escuelas. Algunas se titulan, tampoco muchas, se cuentan casi con los dedos de las manos y de los pies, para ser más exacto. Pero las mujeres pues siempre tuvieron muchas trabas para participar en la vida universitaria. Creo que es ya con el nacimiento de la Nacional, de la Universidad Nacional, la fundada por Justo Sierra, cuando empiezan a tener cabida las mujeres, pero no con mucha liberalidad. Es un proceso que tardó bastante tiempo para que las mujeres tuvieran ya una presencia más notoria y mucho más tiempo para que sean mayoría en el estudiantado, como lo son hoy. Como lo son ahora, sí. Claro. Tenemos que ir a un corte, Humberto, y regresamos contigo. Les recuerdo que está con nosotros Humberto Musacchio, periodista con muchas curiosidades y que nos acaba de dejar un libro estupendo, La Universidad de México, porque yo creo que la universidad finalmente retrata mucho a la sociedad mexicana de muchos niveles, porque también ahí coinciden muchas clases sociales. En la de hoy. En la de hoy. Sí. Bueno, en la de antes, pero también reflejaban la sociedad de entonces. Era una sociedad aristocrática, clasista, discriminatoria, hay que decirlo claramente. Muchos de los estudiantes llegaban con sus guardaespaldas, con negros, gente de origen africano, que eran sus esclavos. En fin, pues era una universidad bastante aristocrática. Y en el caso de las mujeres también sorprende mucho que hayamos llegado ahora a tener la matrícula mayormente femenina y no ha tenido una rectora como la Universidad Veracruzana, por ejemplo, y hay otras, ¿no? Pues no muchas, ¿eh? No muchas. No muchas, quizá más entre las universidades particulares, pero las públicas hay una pelea feroz por la rectoría, me parece. Pero yo espero que eso termine. Es discriminatorio e inaceptable que se margine a las mujeres por ser mujeres. Así es. Y que en el campus, a mí me sorprende, pues haya muchas muestras de misoginia y de crímenes de odio
francamente. Sí, de discriminación de género, es terrible también, ¿no? ¿Qué más cosas has encontrado? Hay un tema que me llama mucho la atención y es esta burocracia que tiene que ver también con el porrismo que vemos actualmente, que subsiste. Dices que se forma en la colonia. Ya había brotes de porrismo entonces. Los estudiantes que no pertenecían a órdenes religiosas vivían en la universidad. Había habitaciones para los estudiantes y no podían entrar las mujeres. Sin embargo, hubo momentos en los que sí metieron mujeres pues para actos que en ese tiempo se consideraban condenables, ¿no? Claro. Pero hay muchas cosas de este carácter que los movimientos estudiantiles. Era una universidad religiosa, muy apegada al orden, como se vea, pero también hubo movimientos estudiantiles. Y una característica que tenía la universidad, de la Real y Pontificia, me remito otra vez a aquellos tiempos, era que se trataba de un gremio, como un gremio medieval, absolutamente. Recordemos que cuando se funda, pues todavía en Europa había mucho de medieval, de las costumbres, los hábitos, las leyes medievales. Y de esta manera, los estudiantes, por ejemplo, vivían ahí en la universidad y si cometían alguna tropelía fuera de la casa de estudios, los alguaciles no podían entrar libremente. Es algo que subsiste Tenían que ahora. pedirle permiso al rector y solo si el rector lo autorizaba podían entrar. Y en muchos casos era el rector el que entregaba al presunto delincuente. También hubo gaviotas, como se dice ahora en algunos internados, muchachos que no eran estudiantes, pero que veían ahí la posibilidad de tener un lugar donde dormir, ¿no? Y tal vez donde comer. Seguramente. Pero ese hecho, el que los universitarios manifiesten la rebeldía desde aquellos tiempos, a mí me parece formidable. ¿Y por qué insisto en lo de la rebeldía? Porque toda universidad para transmitir el conocimiento necesita de orden y paz. Sí. Pero para renovar el conocimiento necesita de ruptura de ese orden. Claro. Y se dice pronto, pero esa es una contradicción sobre la que vivió montada la universidad. Ha vivido siempre montada en eso. Y si nos damos cuenta en la universidad actual, también. Claro. Sí. Necesitamos orden para la transmisión del conocimiento, sí, pero es difícil incorporar nuevas nociones del conocimiento si no hay una medida drástica. Yo menciono, por ejemplo, el 66, que pedíamos una reforma universitaria a los estudiantes, era una de las demandas, y el rector Javier Barrosierra, uno de los más grandes rectores que tuvo nuestra universidad, no solo accedió, sino que promovió la formación de comisiones mixtas en las escuelas universitarias. Yo estaba en economía, o entré a economía después, donde ya funcionaba una comisión mixta, que economía era una escuela pues, con mucha actividad política, ¿no? Sí. Y eso es lo que permitió renovar planes y programas de estudio, darle otro cauce a la educación universitaria. Y así va a seguir siendo, porque no veo de qué otra manera puede generarse este momento de ruptura con lo viejo. No, y también, como bien dices, se necesita cierta estabilidad, cierto orden para llevar a cabo planes de estudio, programas de investigación o de educativos, ¿no? Pero hay momentos en que ya no funciona. Tal no funciona que, por ejemplo, la Real y Pontificia Universidad de México vivió el siglo XIX en medio de una crisis terminal, pero muy prolongada, precisamente por esta incapacidad para renovarse. Los libros de texto, por ejemplo, lo dice uno de los autores, eran los mismos que en el siglo XVI. Imagínate cuántos siglos, wow. Entonces, creo pues que esta contradicción que puede a veces molestar, las rupturas estudiantiles, en fin, pues son también una necesidad. Hay que verlo así. No, pues el conocimiento va incrementando su volumen. Y los rectores más sensibles a este asunto son los que han hecho mejor papel. Vasconcelos. Por ejemplo. Ese Vasconcelos, que es muy diferente al Vasconcelos amargado ya de fines de los años 30 y los 40, que acepta financiamiento de la embajada de la Alemania nazi para hacer una revista. Bueno, ese Vasconcelos no me gusta. Me gusta el escritor formidable y ese rector, ese hombre que transformó la educación en México. No hay que olvidar
que la Secretaría de Instrucción Pública, que así se llamaba, la suprimió Venustiano Carranza. Y cuando Vasconcelos llega a la universidad, era una tristeza de universidad. La universidad fue fundada en 1910, la Nacional, pero 2 meses después estalló la revolución y lógicamente los revolucionarios veían con malos ojos a una institución porfiriana, fifí, diríamos ahora, ¿no? Claro. No era una institución popular precisamente. Al ser una institución pública, finalmente, pues es un interlocutor también de los otros poderes públicos y siempre Claro hay como un jaloneo, ¿no? Sí. Tienen sus puntos de vista diferentes. Sí, sí, pero esta cosa de que los revolucionarios no querían a la universidad es terrible. Pero Vasconcelos, recordemos, tenía una trayectoria en el proceso revolucionario y fue bien aceptado. Y dio la pelea y la dio muy bien por renovar a la universidad, por darle cauce, incorporó a los estudiantes a las tareas de alfabetización de un pueblo donde menos del 10% sabía leer y escribir. Reforma los planes y programas de estudio, los impone en muchos casos porque no era una perita en dulce. Ese Vasconcelos formidable, me parece que hay que admirarlo y hay que levantarle monumentos. Sin duda alguna. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Humberto, a veces uno tiene la impresión de que ve mucha efervescencia en las escuelas, en la universidad particularmente, y a veces hay periodos como muy lentos, como que da la impresión de que no pasa nada, pero pues, han pasado cosas. Después de esa impresión, pues ocurrió el 68, ¿no? Por ejemplo. ¿Tenemos otros momentos parecidos? ¿Los estamos viviendo? Sí, porque, bueno, como todo proceso social, lo que se vive en la universidad es un proceso social, lógicamente. Sí. Hay periodos largos en los que parece que no pasa nada y de repente hay momentos en los que ocurre todo. Eso sucede también en la universidad. La Universidad Yo creo Nacional. que ahorita hay una cosa, parece que no ocurre nada, pero yo creo que subterráneamente se está generando algo grande. ¿Por qué? Porque hay problemas en la universidad sin resolver. Por ejemplo, se extiende por todo el país, se abren escuelas, se abren institutos de investigación en muchas ciudades. Y un amigo, profesor jubilado, me decía, no, bueno, es que la Universidad Nacional debe estar en todo el país. Pues yo creo que no, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Y lo estamos viendo, el nivel académico se ha batido notablemente. Y la causa principal, me parece, es que el 85%, 81% para otros del magisterio universitario, del profesorado, es por horas. Son maestros por hora, claro. Solo entre el 11 y el 15%, a ver si se bien las cuentas, solo entre el 11 y el 15% de los profesores son de carrera, esto es de medio tiempo o de tiempo completo. Los demás son por horas y hay años en los que no tienen un grupo porque no se lo dan, porque finalmente las autoridades deciden a quién le dan o no le dan esas horas. Y por horas son 2 o 4 horas. También, y los salarios son miserables. Entonces, una universidad no puede superarse, no puede ser grande con profesores mal pagados. Yo creo que eso se va a tener que resolver pronto. Tenemos un sindicalismo que costó mucho trabajo hacer que se respetaran sus derechos. Pero ahora ocurre que ese sindicalismo que llegó a costa de tantos sacrificios, de tantos esfuerzos, no solo de los trabajadores, también de los estudiantes. Claro. Creo que está limitando la vida universitaria. Creo que no responde a las responsabilidades que tiene dentro de la institución y yo creo que ahí la dirección sindical debería fomentar una mayor responsabilidad de los trabajadores. Son problemas que tiene la universidad de hoy, pero insisto, yo creo que esta universidad supera cualquier cosa. O sea, tiene soluciones. Sí, sí, sí. Porque había otra propuesta de que las universidades sean o fueran, sobre todo privadas. Con mayor control para hacer las cosas. El neoliberalismo, como lo denuncian ya sabes quién, efectivamente menciona muchos hechos que llevaron a esta privatización absurda de todo lo que había en el país, hasta el petróleo mexicano se privatizó en buena medida.
Y por supuesto las universidades, no es la primera vez que en la universidad hay esos intentos. En los años 30, una ley orgánica, la que le dio mayor autonomía a la universidad, la convirtió de hecho y de derecho en una universidad privada. Incluso hasta el nombre le cambió. Okay. Era Universidad Autónoma de México, algo así, hasta el nombre le cambió. Era la UAM en ese tiempo. ¿Por qué? Porque los gobiernos revolucionarios no querían hacerse cargo de la universidad, donde, por cierto, y hay que decirlo claramente, pues estaba muy arraigado el poder de la derecha. Don Ignacio Chávez, que fue un rector que lamentablemente salió mal de la universidad, era director de la Facultad de Medicina y fue echado de ahí de una mala manera. Se negó a seguir dando clases y el rector, que era el señor Gómez Morín, que después fue fundador y dirigente del PAN, le reclamaban a él y a otras eminencias que se retiraran de la universidad. Pero el hecho es que la derecha quería imponer sus métodos, sus porros, porque también había porros, que eran grupos supuestamente religiosos, pero como lo fue el Muro en mi época. Claro. Pero eran grupos de golpeadores, nada más, de promotores de la intolerancia. Esa universidad subsistió en medio de gravísimos problemas, pero gravísimos. Por ejemplo, Gómez Morín nunca cobró su sueldo. Salió de la universidad habiendo perdido no sé cuántos kilos, sin dinero. Wow. Nuestra universidad ha pasado por momentos gravísimos, terribles, y lo supera, siempre lo supera. Y a partir de tu lectura histórica, ¿qué momentos vive la Universidad Nacional Autónoma de México? Bueno, yo creo que es un momento para mí esperanzador. Hay problemas muy serios que ya mencionaba, pero lógicamente también hay la energía, la sabiduría para superar todo eso. Hay que recordar que toda burocracia pues tiende a buscar privilegios y a impedir el desarrollo, el progreso. No es su función como burocracia. Ellos administran, ¿no? Sí, pero a veces me da la impresión de que si la burocracia fuera menor o funcionara de mejor modo, no solo la universidad daría cuenta del 50% de la investigación científica, sino más, si tuviera menos esos mecanismos de control, ¿no? Pues yo creo que sí. Pero, por ejemplo, hay problemas como la ocupación de lo que era el Auditorio Justo Sierra o Che Guevara. La construcción sigue ocupado por el Lumpen, porque a mí que no me digan que son estudiantes, no lo son. Ahí hay tráfico de drogas, prostitución, en fin, y parece que no hay autoridad que quiera meterse con eso. Está el edificio H, que se construyó de una manera absurda, cerrando la perspectiva del espacio escultórico hacia los volcanes, que es como fue concebido. Así es. Y el espacio escultórico no es cualquier cosa, es una de las grandes producciones de la escultura mundial. Y lo tenemos ahí abandonado. Por cierto, está bastante descuidado. Esas cosas las tiene que atender la universidad, tiene que superar esos problemas, resolverlos. Entonces yo sí espero que haya alguien ahí con la energía suficiente, con el valor, porque también se necesita cierta valentía para afrontar los grandes problemas universitarios. Tiene que ver con recursos también, ¿no? Pero en la universidad creo que por recursos no para la cosa, el asunto es cómo se gastan. Sí, abriendo laboratorios y escuelas en todos lados con no profesores improvisados, yo creo que no es el camino. Entonces sí le ves futuro para que forme parte, digamos, de esa nueva ruta que estamos trazando. Va a superar los problemas que le pongan. La universidad es mucho más grande que su estudiantado, su profesorado, sus autoridades. Es mucho más grande que todos ellos. La universidad ahí está. A pesar de su diversidad, porque ahí coinciden muchos grupos políticos, lo que me parece maravilloso. Ajá, es parte de su riqueza. Clases sociales. Clases sociales. Yo era un estudiambre. Ahora, yo llegué a la universidad pues, en condiciones miserables. A mí me abrió el mundo esa universidad. Y no eres el único caso. Me dio caminos para superar mi situación. Y eso es lo que nos da esa universidad. Así que yo confío en que va a superar los problemas que tenga, los que sean. Más nos vale. Más nos vale. Más le vale a México.
más le vale a México. Gracias, Humberto Musacchio. Gracias a ti. Gracias a ustedes por acompañarnos y los espero la próxima semana en Debate 22.